Amén. Gracias a Dios, hermanos, por esta lectura bíblica de la palabra del Señor, donde vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. En el libro de los Hechos, el capítulo número 4, hermanos, vamos a estar estudiando la iglesia. La serie de estos mensajes se llama La asombrosa iglesia del primer siglo. Esta es la iglesia cristiana que después de la resurrección del Señor Jesucristo, ellos no crean que ya sabían todo. No sabían ellos cómo hacer una iglesia. Jesucristo, ¿verdad?, vino al mundo, entrenó a 12 discípulos y estos 12 empezaron, ¿verdad?, a discipular y a ganar gente para Cristo, y ellos empezaron a hacer la iglesia como el Espíritu Santo les dio entendimiento, y lo hicieron muy bien. Solamente se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, con nuestra mano derecha, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso en esta mañana, que dice: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana venimos ante ti, Señor, con corazones dispuestos. Queremos oír tu voz por medio de tu palabra. Queremos recibir tu palabra viva, no simplemente palabras humanas. Señor, tú conoces nuestras luchas, nuestras dudas y nuestros temores. Hoy te pedimos que derrames sobre nosotros el mismo espíritu que llenó a Bernabé cuando recibió a Cristo en su corazón y él tuvo una vida de servicio. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos lo que es vivir con valentía y con humildad, con poder y con amor, con verdad y con gracia. Quita todo cansancio, toda distracción, toda dureza del corazón. Danos oídos para oír, mente para entender y un corazón dispuesto a obedecer. Abre nuestros ojos y nuestra mente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. ¿Ya saben de quién vamos a hablar el día de hoy, hermanos? ¿Sí? Bueno, el día de hoy, hermanos, el mensaje se llama 5 formas de motivar a los demás. ¿A cuántos de ustedes les gusta motivar a las personas? ¿Amén? ¿Sabía que tiene ese don, ese talento? O si no lo tiene, bueno, pídale a Dios que usted pueda motivar a otras personas. En el libro de los Hechos, abra su Biblia, por favor. Este libro está inmediatamente después de los Evangelios. Hechos capítulo número 4. Después de un momento leeremos solo 2 versículos de este capítulo. Libro de los Hechos capítulo número 4. Si yo pudiera modelar o hacer un miembro de la iglesia, si Dios me diera la capacidad de decir: Miguel Ángel, haz un miembro ideal para tu iglesia. Forma un miembro ideal para tu iglesia. Ponle las características que tú quieras para la iglesia. El miembro de tus sueños. Que me dijera eso el Señor. ¿Cómo sería ese miembro? Bueno, creo que sería como el hombre del cual vamos a estudiar el día de hoy. Un hombre llamado Bernabé. Lo interesante es que Bernabé no era ese su nombre verdadero. ¿Cómo se llamaba Bernabé? José. Era tocayo de acá de nuestro hermano José Alejo, ¿verdad? Era tocayo de él. No sé si era de San Miguel de Allende, pero sí sé que era originario de Chipre. Se llamaba José, pero tenía el apodo o sobrenombre de Bernabé. Algunos de ustedes tienen un apodo, ¿verdad? ¿Cómo le decían en su casa? ¿Cómo le dicen en el trabajo? Los apodos tienen la habilidad de pegarse. Y si Bernabé estuviera vivo el día de hoy, no lo llamaríamos Bernabé. Seguro que lo llamaríamos Bernie, o lo llamaríamos Berna, o cualquier otro derivado del nombre de Bernabé. Por cierto, el nombre de Bernabé significa hijo de consolación.
Así se le llama, así significa el nombre. Ese es el significado del nombre de Bernabé, hijo de consolación. Este hombre tenía un talento, y su talento era saber dar ánimo a las personas, saber consolar a las personas. Por eso era hijo de consolación. Vean lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 36. Ahí lo tienen ustedes en sus hojitas, o bien lo tienen en su Biblia. Ayúdenme a leerlo. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita y natural de Chipre. Hasta ahí. Note lo que dice aquí. Los apóstoles le pusieron por sobrenombre, ¿cómo? Bernabé. Ese no fue un nombre que sus padres le dieron, pero los apóstoles, al mirar su vida y sus acciones, seguramente dijeron: muchachos, miren cómo anima a este hombre, cómo consuela a otras personas, así que vamos a ponerle un sobrenombre. ¿Qué les parece? Pongámosle Bernabé, que significa hijo de consolación. Hermanos, la palabra consolación es una palabra que se usa mucho en nuestros días, pero conlleva la idea de dar ánimo, incentivar, infundir valor, motivar. Así que aquí está Bernabé, hijo de consolación. Era un levita, y era natural de Chipre, de esa nación, ¿verdad?, que existe ahora, todavía existe esta nación, Chipre, quien, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La palabra motivar o consolar en el idioma griego es la palabra que usamos para el Espíritu Santo. Es una palabra que significa paracletos. Y paracletos es la palabra que usamos en relación al Espíritu Santo, a quien se le llama el Consolador. La misma palabra para el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí tenemos a un hombre llamado Bernabé, que hace para otros lo mismo que hace el Espíritu Santo en los hijos de Dios y en las hijas de Dios. El Espíritu Santo está con los hijos de Dios, está junto a nosotros para motivarnos, para darnos consolación, esperanza, salud, para guiarnos en el camino. Yo ya he vivido lo suficiente como para ver que no hay ni un solo niño o una sola niña en este mundo que no necesita ser animado y consolado. De hecho, la gente adulta también necesitamos, y usted sabe que esto es verdad, necesitamos consolación. A mí me gusta ser motivado, ¿a usted no? A mí me gusta ser motivado. Me gusta cuando las personas me dicen: pastor, échele ganas, pastor, mire, no se desmotive, pastor, mire, así estamos pasando por un momento, por un valle, pero Dios nos va a llevar hacia la cima, hacia la montaña. Necesito muchas veces ser motivado por ustedes y por otras personas también. Tengo tanta gratitud con las personas que me motivan, pero permítame decirles que no me gusta estar con gente que desanima. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar con gente que desanima? No, que desanima, con gente que desanima. No, a mí no me gusta estar con gente que desanima, aunque a veces tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Es parte de la vida. Las pulgas vienen con el perro, decía mi papá. Las pulgas vienen con el perro, ni modo. Pero no me gusta estar junto a personas que desaniman. Sin embargo, Bernabé, gracias a Dios, fue un hombre que podía levantar los ánimos. ¿Sabe por qué el desánimo es tan dañino? Porque abre la puerta para toda clase de pecados y de fracasos. Esa es la razón. El desánimo es tan dañino porque nos mete en toda clase de pecados y de fracasos que nunca queríamos tener. Alguien dijo: el desánimo es una habitación tenebrosa donde se desarrolla el negativismo del fracaso. La Biblia dice en lo referente a Dios que Él es el Dios de toda ¿qué? Consolación. Ahí lo tienen ustedes, ese versículo. 2 de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de qué? De toda consolación. Nuevamente la palabra consolación en este versículo significa también motivación, ánimo. Dios te ha puesto para que des ánimo a tu familia. Dios te ha puesto para que des ánimo en tu trabajo. Dios te ha puesto para que motives a otras personas en la vida diaria, porque tienes a Cristo en tu corazón. Así que ánimo y motivación. Dios es un Dios de toda consolación. Es un Dios que consuela
y motiva. Esto significa que Dios tiene el monopolio mundial en cuanto a todo lo referente al consuelo y dar ánimo o dar motivación. Dios es especialista en ello. Ahora, si Dios es el Dios de todo consuelo y es el Dios de todo ánimo, adivinen qué hace el diablo. El diablo es el ministro siniestro del desánimo, del desconsuelo, del desánimo y desconsuelo, porque ellos provienen del diablo y son las principales causas de todos los fracasos que podemos ver en este mundo. Bill Glass fue un futbolista profesional en el fútbol americano. Jugó fútbol americano universitario para los Baylor Bears y fue elegido miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario hace muchísimos años, en el 85. Pero Bill Glass fue un genuino hombre de Dios, por eso lo cito, porque él fue un genuino hombre de Dios y tuvo un ministerio entre los presos en las cárceles cuando se retiró. Una vez estuvo predicando a unos miles de presos y les preguntó a todos los que estaban ahí: ¿cuántos de ustedes que están presos en este lugar tuvieron un padre que les dijo: uno de estos días terminarás en la cárcel? Inmediatamente todos, casi todos, levantaron la mano. Piensen esto: uno de estos días terminarás en la cárcel. Y eso es exactamente lo que sucedió con ustedes. Saben, el desánimo es una poderosa causa para el fracaso. Cuando alguien desanima de esa manera, no vas a terminar bien, no vas a hacer algo bueno en tu vida, vas a ser un fracasado toda tu vida, y más si te lo dice tu padre, o más si te lo dice un hombre a cual tiene una autoridad sobre ti. Creo que necesitamos animarnos más los unos a los otros. Veamos primera de Tesalonicenses 5:14, ahí lo tienen ustedes también. Ayúdenme a leerlo. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis ¿a quién? A los débiles, que seáis pacientes para con todos. Decido hacer énfasis en la frase: que alentéis a los de poco ¿qué? Ánimo. Cuando usted piensa en una persona desmotivada, no piensa usted en su capacidad mental, ni en que le falta inteligencia. Esta frase sencillamente tiene que ver con el alma. Donde dice de poco ánimo, significa un alma pequeña. ¿Ha escuchado la frase que dice: tienes un alma chiquitita, tienes un alma pequeñita? Bueno, es una persona completamente desanimada, porque la palabra de Dios enseña aquí que debemos animar a los desanimados. Es un mandamiento del Dios Todopoderoso, y hay tantas personas que necesitan ser animadas a su alrededor. Quiero que esta semana piense en ello y pueda ser un instrumento de motivación para otras personas. Alguna vez, tal vez en su propia familia o en la mía. Así que quiero enseñarles 5 maneras en que usted puede ser un animador. Si usted aprende y hace estas 5 cosas, usted será, mi querido hermano, el miembro de la iglesia de mis sueños. 5 maneras en que usted puede ser un Bernabé. 5 maneras en que usted puede animar a otros en su familia, en su vecindario, en la escuela, en su trabajo, en su iglesia y donde quiera que vaya. Y vamos a descubrir que estas 5 cosas son las que hizo este hombre llamado Bernabé. Del libro de los Hechos voy a nombrar 5 lugares donde Bernabé animó a otras personas. Él estuvo en 5 lugares, y en esos 5 lugares, en vez de perder el tiempo, de ir a comprarse comida, zapatos o tomarse una selfie en las letras del pueblo donde ellos iban a ir a misionar, Bernabé motivó a 5 personas y fue ejemplo en 5 lugares sobre lo que estoy hablando el día de hoy. Su ejemplo, su motivador para ser ejemplo a todos los demás. Ponga estas 5 cosas en primera persona. Lo siguiente es lo primero que deseo que usted haga, que usted mismo haga y que lo anote para que no lo olvide. Número 1, motivaré a los demás a practicar ¿qué cosa? Mayordomía. Subraye la palabra mayordomía, por favor, ahí que la tiene usted ahora. Motivaré a otros a practicar mayordomía. Vea lo que dice Hechos 4, 36 y 37. Leamos, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre,
como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora présteme atención. Este era un hombre que tenía mucho para dar. Había persecución y pobreza en Jerusalén y había grande necesidad. Pero por favor escuche con cuidado lo siguiente. Bernabé sabía la diferencia entre propiedad y mayordomía. Lo voy a decir una vez más. Bernabé sabía la diferencia entre propiedad y mayordomía. La mayoría de nosotros somos expertos en el concepto de propiedad. Esta es mi propiedad, quiero comprar una propiedad, voy a heredar una propiedad, voy a traspasar una propiedad, voy a cuidar una propiedad, voy a construir en la propiedad. Pero en verdad lo que estamos haciendo es administrar los negocios de Dios. Todo lo que tenemos, ¿de quién es? De Dios. Es de Dios. Si no pensamos en eso, en las propiedades que nosotros hemos comprado con todo el sacrificio y el dolor de nuestro corazón, pero es de Dios. Eso es de Dios. Estamos administrando los negocios de Dios. Nosotros, honestamente, no somos propietarios de nada. En realidad, ¿qué es lo que usted tiene que Dios no le ha dado primero? Primero se lo dio Dios, siendo que fue Él mismo quien lo puso en sus manos. Él puede pedírnoslo en cualquier momento cuando se le antoje. Y aquí está un hombre llamado Bernabé, a quien Dios le había dado mucho, y cuando vio una necesidad se motivó para solucionarla. Hace algunos años atrás me invitaron a un desayuno para hombres de negocios cristianos, y conocí a un hombre, un empresario creyente que ya falleció, llamado Stanley Tam, que dijo muchas cosas estupendas, pero él dijo algo tan especial que de inmediato y rápidamente tuve que escribirlo antes de que se me olvidara. Y esto fue lo que Stanley Tam dijo: es lo que usted siembra lo que se multiplica, no aquello que guarda en los graneros. Lo diré una vez más. No es es lo que usted siembra lo que multiplica, no aquello que guarda en el granero. Y tiene sentido lo que estaba diciendo este hombre. Ahora, si Bernabé hubiera guardado su dinero, no estaríamos hablando de él en este momento. Y si usted me dice: bueno, Pastor Miguel Ángel, yo no soy rico, no tengo nada que pueda vender, por lo tanto este asunto no tiene que ver conmigo. Y por supuesto que tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo, porque hay mucho más que dar que simplemente dinero. Puede darse usted mismo, puede ofrecer ayuda, puede dar su tiempo, puede compartir sus dones, sus talentos, su conocimiento. En Hechos capítulo 3 versículo 6, ahí lo tienen ustedes, por favor. Vamos a leer esta parte de la escritura. Hechos capítulo 3 versículo 6, leemos acerca de los apóstoles. Había dos apóstoles ahí en el capítulo anterior, uno llamado Pedro y el otro llamado ¿qué? Juan. Ellos no eran ricos, ¿no es cierto? No eran ricos ellos, como lo era Bernabé. Y había un pordiosero que necesitaba ayuda. ¿Qué es lo que Pedro y Juan le dijeron? Ahí lo tienen ustedes. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dios nunca le va a pedir a usted que dé lo que no tiene. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Dios nunca le va a pedir a usted que dé lo que no tiene. Es un principio muy importante, porque Dios primero le da para después dárselo a Él, y dárselo para la obra, y dárselo para la comunidad o el ministerio que esté desarrollando y que esté emprendiendo. Cuando lo ve desde esta perspectiva, entonces realmente estoy administrando algo que Dios ha puesto en mis manos. Y eso es así. Dios nunca le va a pedir a usted que dé algo que no tiene, y eso tenemos que aprenderlo. Pero ¿está usted dispuesto a dar lo que sí tiene? Muchas veces dice: yo no puedo dar lo que no tengo. Muy bien, entonces ¿está dispuesto a dar lo que sí tiene? Amor, tiempo, ayuda, oración, dinero, ministerio, lo que usted tenga. Verá, un animador es una persona que entiende que él o ella es solamente un administrador o administradora de aquello que Dios le ha puesto ¿en dónde? En sus manos. Lo que quiera que sea.
El modelo de cristianos sirviendo en la iglesia no solo tiene que ser desde el púlpito. El modelo de cristianos puede ser afuera y puede ser en cualquier lugar, siendo y llevando el mensaje de Cristo como bandera y como estandarte. ¿Cómo quisiera que una iglesia, ojalá fuera la nuestra, pero cómo quisiera que una iglesia en una comunidad pueda tener, por ejemplo, a los mejores profesionistas y que el mundo lo sepa? Que tenga a los mejores mecánicos y que el mundo lo sepa. Que esos mecánicos vayan las viudas que no sepan nada sobre carros, las mujeres solteras, los varones que no tienen tiempo, y que vayan y que honestamente ese grupo de mecánicos cristianos atiendan esa área muy significativa en una ciudad. Y que la gente diga: oh, ve con esos mecánicos porque ellos son de la iglesia. Así como tenemos la barra de abogados de la ciudad, así como tenemos el sindicato de maestros de la ciudad, así como tenemos un montón de clubes en la ciudad, Club Rotario y todo lo demás, y sabemos quiénes son ellos, qué pregonan y qué es lo que hacen en una ciudad. Así también que la iglesia sea conocida porque hay hombres y mujeres que ponemos de nuestra administración, que ponemos de nuestra mayordomía, de nuestros dones y talentos al servicio de la gente allá afuera en la comunidad. Hay mucha gente en el mundo que hoy necesita una palabra de ánimo nada más. La Biblia dice en Gálatas 6:2, vamos para allá por favor, Gálatas 6:2, vamos a leerlo todos juntos. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Así tan sencillo. Sencillamente diga: seré un motivador practicando mayordomía. Esa es la primera cosa que usted y yo tendríamos que hacer. La mayordomía. Cualquier cosa que tenga, cuando vea una necesidad, voy a utilizarla para suplir esa necesidad. Así usted animará a otra persona. A lo mejor hay un vecino que necesita ayuda, o un compañero de trabajo, o un amigo, o su cónyuge, o un hijo. ¿Por qué en el nombre de Jesús no se acerca a esa persona y le dice: de lo que tengo te doy? Si usted hace eso, estará actuando, número uno, como Bernabé. Número dos, vamos al segundo punto, por favor. Vamos a ver ahora a Bernabé en otro contexto. Motivaré a los demás brindándoles, ¿qué cosa? Amistad. Brindándoles amistad. Subraya la palabra brindándoles amistad. Motivaré a otros brindándoles amistad. Busque Hechos capítulo 9, versículo 22. Es la parte de la historia de Saulo de Tarso. Fíjense, quiero que ustedes vean cómo Bernabé conoce a Saulo, Saulo de Tarso, que se convierte en Pablo cuando éste recibió a Cristo en su corazón. Y vean la historia de cómo Bernabé actuó ahí. Dice el versículo 22, ayúdenme. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta ahí nada más. No hay que olvidar que Saulo había sido un enemigo ¿de quién? De los cristianos, de la iglesia, de Cristo. Ahora era amigo y había sido salvado. Y ahora predicaba ¿a quién? A Cristo, a Jesús, a quien él perseguía. Versículo 23, ayúdenme. Dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué cosa? Matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimientos de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Este es Saulo, que había sido antes un poderoso fariseo, con un celo tremendo para destruir la iglesia de Jesús, teniendo las cartas del gobernador para matar a cualquier persona que se le enfrentara encima por solamente ser cristiano. Ahora él tenía una autoridad antes muy grande. Sin embargo, ahora lo vemos humilde, oculto en una canasta y siendo bajado por el muro de noche para poder escapar. ¿Se fijan cómo era ahora Pablo? ¿Cómo era este hombre de perseguidor? Ahora era perseguido. Vean ahora el versículo 26, es asombroso. Cuando llegó a Jerusalén todos juntos, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Y saben por qué? ¿Por qué le tenían miedo a Pablo? Porque él había enviado a muchos creyentes más allá del sol. Los había enviado allá con el Señor, a ir allá a tocar la puerta de las mansiones celestiales, o estaban en la cárcel, y ahora él se encontraba entre aquellos que querían matarle, y sus hermanos y sus hermanas en la fe tenían miedo de él.
Y dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora vayamos al versículo 27. Entonces todos juntos, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por Bernabé. Dice que lo tomó y lo trajo a Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo Bernabé? Brindó y extendió amistad. Solamente hizo eso. Está animando a Pablo al brindarle amor y amistad. Y Pablo necesitaba a alguien que le amara en esos precisos momentos, porque había perdido sus antiguas amistades y sus nuevos amigos desconfiaban de él. Así que, por así decirlo, se encontraba entre la espada y la pared. Bernabé encontró un nuevo creyente y de inmediato lo hizo su amigo, llamado Saulo de Tarso, Pablo. Y alguien dijo, un amigo, un verdadero amigo es alguien que viene cuando todos los demás se han ido. Ese es el verdadero amigo. ¿Sabe qué es lo negativo en muchas iglesias, incluyendo la nuestra? No hemos aprendido a ser amigos de los nuevos creyentes, como Bernabé lo hizo de Saulo. Pensamos que tenemos compañerismo, pero muchas iglesias no son más que sociedades sagradas para arrogantes pecadores. Necesitamos practicar amistad. Por eso la gente se nos va. Esa es la verdad. Necesitamos abrazar a los nuevos creyentes, brindarles nuestra amistad y animarles. Bernabé dijo, miren hermanos, no deben tener temor de Saulo. Él ha sido salvado. Ahora denle la bienvenida. Me imagino a todos, ¿verdad? Viendo a Bernabé y viendo a todos. Tú no sabes quién es este hombre, ¿verdad? Tú no sabes qué representaba este hombre en la antigüedad, ¿verdad? Tú no sabes cuánta gente mandó a la cárcel y más allá del sol a cantar el Señor allá arriba, más allá del sol, ¿verdad? Tú no sabes cuánta gente mandó Pablo al más allá. Y me puedo imaginar dándole la bienvenida, ¿verdad? A este hombre, a Simón Pedro, por ejemplo, abriendo sus brazos grandes y dándole a Pablo un fuerte abrazo y diciéndole, bienvenido hermano, mi amigo, ¿verdad? Espero que no saques aquí la espada y nos vayas a descuellar a todos, ¿verdad? Aquí ahorita. Eso es lo que se necesita hoy en día en las iglesias del Señor. Necesitamos muchos Bernabés que puedan retener a los nuevos creyentes. ¿Sabe que los psicólogos nos dicen que el 70% de la población actual y después de la pandemia sufre soledad crónica? Eso significa que 7 de cada 10 personas que usted ve en la calle y en su familia, de acuerdo a esta estadística, sufren de soledad crónica. Esa es la razón por la que deberíamos llamar a nuestras iglesias una familia de amigos. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo escribió más tarde? Recuerde que Pablo fue presentado por Bernabé a la iglesia, ¿verdad? Bernabé lo llevó de la mano y le dijo a los hermanos de Jerusalén, este es mi amigo Saulo de Tarso, Pablo, a quien ahora es un creyente ferviente del evangelio. Vean lo que Pablo escribió ahora, Romanos 15, 5 y 7, ahí lo tienen ustedes. Romanos 15, 5 y 7, dice todos, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de ¿quién? De Dios. Pablo sabía por experiencia propia lo que significaba ser recibido. Él sabía lo que significaba recibir ánimo. Así que usted tiene algo más que dinero para dar. Usted puede dar amistad. Pídale a Dios que le dé la oportunidad de ser en su propia iglesia la clase de miembros que brinda amistad y saber animar a los hermanos de manera especial a los nuevos creyentes. A los nuevos creyentes. Déjeme darle un dato más. Los psicólogos, o como decía Cantinflas, los psicólogos, ¿verdad? Los psicólogos están practicando hoy en día psicología en bebés recién nacidos o que aún no cumplen un año de vida. Les voy a decir por qué los están examinando. Son criaturas que nunca, por ninguna razón,
estos bebés que están examinando han recibido contacto visual de su mamá. Los separaron del seno materno en cuanto nacieron. Bebés enfermos emocionalmente. No han recibido contacto visual ni han sido tocados por sus mamás, abrazados y besados. Fíjense el tipo de bebés que están ellos recreando. Ni han sentido los brazos de nadie. Estos bebés desarrollaron en una temprana edad problemas psicológicos. Y las estadísticas prueban que los bebés no recibieron demostraciones de amor en los primeros 5 años. Estos bebés crecieron siendo fríos e indiferentes y algunos de ellos brutales. Escuche esto. Aquí está lo interesante del estudio de este asunto. El programa dice que es virtualmente imposible malcriar a un bebé durante el primer año de vida. Usted nunca podrá darle demasiado amor. Usted puede malcriar a niños o niñas, pero virtualmente es imposible malcriar a un bebé el primer año de su vida. Si usted quiere darle amor, atención, abrazos o besos, acurrucarlo o lo que sea, hágalo. De la misma manera es virtualmente imposible el malcriar también a un creyente recién convertido como el de un bebé. Es decir, el bebé en los primeros 5 años, el niño, se vuelve de la manera emocionalmente fría porque no recibió estímulos de sus padres. Lo mismo un nuevo creyente, se vuelve frío y se va a enfriar si no recibe estímulos de ustedes y mío, como si fuera un bebé. Esa es la forma de por qué muchísimas personas abandonan el cristianismo en la edad temprana de su nuevo nacimiento. Pido a Dios que nos dé iglesias, y esta iglesia, que tengamos Bernabés, que podamos consolar. Usted es un Bernabé o necesita ser un Bernabé. Bueno, pídaselo a Cristo, al Señor. Dígale: Señor, yo necesito esta semana ser consolado, necesito esta semana ser animado. Pero si esta semana usted necesita animar a otros y consolar a otros, dígale al Señor: déjame ser ese instrumento de consolación para otras personas también. Número 3, vamos avanzando un poquito más rápido. Número 3, veamos a Bernabé ahora en otro escenario. Bernabé presentó a Pablo a la iglesia y lo recomendó. Ahora veamos a Bernabé en otro escenario. Número 3, motivaré a los demás construyendo sociedades. Subrayen la palabra construyendo sociedades, o la frase construyendo sociedades, por favor. Hemos hablado de mayordomía o administración. Hemos hablado de amistad y compañerismo. Ahora hablemos de sociedades o de asociaciones. Leamos Hechos capítulo 11, empezando desde el versículo 20, por favor. Ese sí lo tienen ahí, ¿verdad? Hechos 11:20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Verdad que no necesitamos decir más de lo que hizo Bernabé en esta iglesia? Está bien claro lo que hizo Bernabé. Unió sociedades, 2 iglesias que estaban en 2 comunidades diferentes, que quizás no tenían mucho compañerismo. Fue Bernabé el que unió a estas 2 sociedades. Esto es lo que había sucedido. Se dio un avivamiento en Antioquía. Ya hemos escuchado de esa iglesia. La sede, por así decirlo, de la iglesia cristiana en ese tiempo particularmente estaba en Jerusalén. Ustedes ya lo saben. Era la iglesia cristiana en Jerusalén, como la nuestra, iglesia cristiana en San Miguel de Allende. Y la palabra de Dios salía desde Jerusalén hacia Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así decía la Biblia, o así dice la Biblia. Pero cuando supieron lo que pasaba en Antioquía, se hicieron serias preguntas los de Jerusalén. Dijeron: ¿quién es esta gente allá en Antioquía? ¿Qué es lo que creen? ¿Están en lo correcto? ¿Son ortodoxos?
¿No será una nueva secta? ¿No será un grupo divisivo? Necesitamos que alguien vaya allá e investigue y vea si ellos realmente son de los nuestros. ¿Y a quién enviaremos? ¿Y sabe que escogieron para esta labor a quién? A Bernabé. Le dijeron: Bernabé, tienes que ir a Antioquía, investiga este asunto. Y Bernabé fue, y cuando llegó vio la gloria de Dios, dice la Biblia. Y Bernabé llegó, vio y dijo: aleluya, Dios está totalmente en este lugar. Él vio la gracia de Dios, y de regreso en Jerusalén dio el siguiente informe y dijo: estos son genuinos hermanos y hermanas en Cristo, necesitamos juntarnos con ellos. ¿Se fija? Él no dividió, no construyó murallas. Él fue un constructor de puentes. ¿Cuánto dicen amén? Amén. De paso les diré que es mucho más fácil y muy fácil el construir murallas y puentes. Pero Bernabé fue más allá. Fue un hombre que hacía que las personas se unieran, porque él animaba a otros a construir sociedades. 2 iglesias se unieron en una sociedad. Yo estoy tan agradecido de las personas que nos han animado y que nos han unido en vez de dividirnos en nuestras vidas. ¿Sabía usted que hay gente tan negativa que no pueden creer en nada? Ellos no pueden entender una visión de algo que proviene de Dios. Se la da a la iglesia, se la da a un hombre, se la da a un pastor, se la da a un miembro de la iglesia. Dios la comunica, y hay gente que no puede entender que algo que proviene de Dios sea de bendición, y ni aún le permiten a Dios dar su visión en la iglesia. Ahora mismo tenemos ustedes y yo como iglesia un gran reto por delante, ¿no es cierto? Tenemos un reto. Sí, esta pequeña iglesia que somos, tenemos el enorme reto de construir un templo para Dios en una de las zonas que quizás nadie pensaría primero en ir allá de primera mano. Todos, incluyendo quien les habla, buscaríamos en el centro de la ciudad o en una colonia predominante un terreno para colocar ahí una iglesia y que todos vengan. No me malinterprete, quizás sea una buena idea, y si tuviera la manera de hacerlo con libertad lo haría. Pero Dios está moviendo las cosas de acuerdo a ¿qué? A la voluntad y la visión ¿de quién? De Él, no a la nuestra. Y muchos me han dicho: pastor, ¿estás seguro que allá será el destino donde finalmente iremos a congregarnos? Muchos me han dicho eso. ¿Será finalmente allá? Y yo les sonrío y les digo que iremos a donde Dios nos envíe. Soy el ejemplo, junto con mi familia, de venir a una congregación aquí a la iglesia en San Miguel de Allende, que está a miles y miles de kilómetros de la casa donde yo vivo, allá en Sonora. Así que, si Dios me permite viajar miles de kilómetros en carro para venir a San Miguel de Allende a hacer su voluntad, que no pueda viajar 20 minutos aquí a una zona de la presa de la ciudad para congregarnos, porque ahí sea la voluntad de Dios. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Esa es la visión de Dios. Un Bernabé que anima a otros a construir sociedades. No sabemos si el lugar que está allí, mi hermano Alejo y los hermanos de aquí, nosotros vamos a construir un vínculo entre la sociedad de allá y la sociedad de San Miguel de Allende. En eso tenemos que pensar, en construir sociedades, unir a personas. Hay 3 clases de personas en el mundo: aquellas que se arriesgan, aquellas que vigilan y aquellas que entierran la visión. En una reunión de motivación, un pastor nos preguntó a los que estábamos ahí: hermano pastor, le dijo a uno de los que estaban ahí a un lado de mí, ¿cuántos comités tiene su iglesia? Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? ¿Cuántos comités tiene la iglesia? Oh, dijo el pastor, tenemos un comité para casi cada cosa en la iglesia. Bien, dijo el pastor que estaba dirigiendo, ¿tienen ustedes el comité de agua fría? Yo me solté riendo también así. Nunca había escuchado tal cosa. Le dice el pastor, ¿qué se supone que hace el comité de agua fría? Mi querido pastor, dice, ese es un comité muy importante, que cuando alguien tiene una buena idea, cuando alguien tiene una buena visión, le echan un balde de agua fría. Ya entiendo, le dijo el pastor que estaba a un lado de mí,
Pues le diré, no tengo un comité como tal, pero sí tengo varias personas en la congregación que podían pertenecer a ese comité. ¿Cómo la ve? Muchos creen que es una verdadera virtud el desanimar a los demás. Yo lo desanimé. Yo le dije que no comprara ahí. Yo le dije que no fuera para allá. Yo le dije que no se arriesgara. Yo le dije que no invirtiera. Yo le dije que guardara su dinero. Yo le dije que lo iba a perder. Yo le dije. Muchos creen que es una virtud eso. Pero vea cómo lo hizo Bernabé. Bernabé pudo haber dicho, hermanos, allá están brincando, saltando, allá están haciendo un montón de cosas, allá no son ortodoxos, allá no cantan el himno primero, allá no oran después, allá no toman la cena del Señor a la misma hora que nosotros, allá. No nos juntemos con ellos. ¿Sí me explico? Bernabé pudo haber sido esa clase de persona. Pero Bernabé vio la gloria, la gracia de Dios, vio al Señor ahí en ese lugar y dijo, aleluya, gloria a Dios, podemos nosotros reunirnos con estos hermanos y necesitamos ser amigos de ellos también. Bernabé fue usado por Dios de esa manera. Número 4, vamos para allá. Número 4, motivaré a los demás desarrollando liderazgos. Motivaré a los demás desarrollando liderazgo. Nosotros como cristianos somos buenos para decir yo quiero ser líder o nombremos a un líder, pero desarrollar a un líder, descubrirlo, desarrollarlo y después echarlo a andar cuesta muchísimo cuesta. Leamos los versículos 25 y 26 del capítulo 11. Dice la Biblia todos juntos: después fue Bernabé a Tarso para buscar a quién ahora, a Saulo. Fue por él y hallándole le trajo ¿a dónde? Antioquía. Se fijan, había ido a Antioquía, vio todo lo que estaba pasando allá y dijo, allá hay un hombre, allá hay alguien, Saulo, allá está. Fue a Tarso por él y lo trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. Aquí vemos nuevamente a Bernabé en medio de esta actividad. Va a buscar a Saulo nuevamente. ¿Saben por qué lo hizo? Bueno, cuando Bernabé estuvo ahí dijo, miren todo lo que está pasando, vean lo que Dios está haciendo en este lugar. Es como tener vino nuevo y se necesitan recipientes para poner ese vino. Comúnmente necesita a alguien que comúnmente organice, alguien con visión espiritual, alguien que sea un líder. ¿Y quién puede dirigir todo esto?, se preguntó Bernabé. Yo conozco a uno que puede hacerlo. Se llama Saulo. Tenemos que traerlo de Tarso y traerlo aquí a Antioquía. Saulo puede liderar este grupo. Y a Saulo le dijo, Saulo, ven inmediatamente. Te necesitamos en Antioquía. Hay una labor que debe ser hecha solamente por ti. Bernabé no tuvo que hacerlo. Bernabé no era un líder. Él animaba a la gente. Él no estaba tratando de formar un club de novinado, los chicos o los muchachos de Bernabé. Él tuvo la suficiente inteligencia como para saber que necesitaba a alguien más. Y él vio a este hombre, Saulo, con talento, con un talento tan grande, pero que estaba escondido en una ciudad llamada Tarso. Vio a este hombre con varias habilidades. Él sabía que Saulo tenía dones espirituales que necesitaban ser descubiertos y desarrollados y puestos al servicio de los demás. Por eso fue a buscarlo y desarrollarlo como líder. ¿Sabe? Pablo nunca olvidó eso. Por eso cuando escribió a los hermanos en Roma, les dijo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bernabé estuvo contento de que Saulo tomara el liderazgo. Bernabé se sentaba en el culto y Bernabé estaba en primera fila y él veía a Pablo y decía, wow, qué tremendo está pasando aquí todo esto en Antioquía. Y ver a Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, ver a Pablo, un hombre que estaba estudiando a los pies de Gamaliel, con todo ese conocimiento que tenía, ahora siendo un defensor de la fe y ayudando a todos estos a que la iglesia crezca. Bernabé estaba disfrutando esa gloria de Dios que se estaba dando en ese lugar. Bernabé se hizo a un lado una vez que ayudó a encontrar un líder, y un buen líder llamado Saulo de Tarso, que fue Pablo. Mis amados hermanos, se requiere de más gracia de la que se puede explicar para tocar el segundo violín
en una orquesta que ser el primer violinista. Él no estaba tratando de construir a su alrededor. Él estaba desarrollando el liderazgo de otro. Y necesitamos desarrollar líderes. Necesitamos descubrir liderazgos. Y necesitamos enseñar a la gente a liderar. Encontrar líderes, identificarlos, desarrollarlos, equiparlos y entonces enviarlos a la tarea del Señor. No todos son líderes, ¿es cierto eso? Bernabé no lo fue. Él fue un motivador. Sabía que Bernabé nunca escribió ningún libro en la Biblia, pero hay dos personas a quienes él animó a que lo hicieran. Tremendo lo que hizo Bernabé. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento, motivado por Bernabé. Fue por él y lo colocó en una iglesia y desarrolló su liderazgo. Y más tarde aprenderemos que Bernabé animó a Marcos para escribir el evangelio que lleva su nombre. Estupendo, ¿no le parece a usted? Desde un punto de vista eminentemente humano, podríamos decir que si no hubiera sido por Bernabé, ni Marcos ni Pablo hubieran escrito lo que escribieron. Por supuesto, sé que Dios pudo haber utilizado a otra persona y no a Bernabé para sus propósitos. Pero lo que quiero que entienda usted es que Bernabé fue el hombre que Dios utilizó para desarrollar liderazgo. Por eso digo que necesitamos a más hombres como Bernabé en nuestras iglesias. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le está gustando esta historia? A mí me está fascinando. Y ya vamos a terminar. Punto número 5. Número 5, motivaré a los demás reconstruyendo relaciones. Reconstruyendo, fíjese bien esa palabra, subráyela por favor. Reconstruyendo relaciones. Cuando yo tenía la edad de Miguelito, el pastor de mi iglesia, que después fue el pastor del seminario, que después fue el pastor que ofició la boda de Jocelyn y mía, o sea, los dos juntos, no la de ella por separado y la mía por separado, la de ella y la mía, ¿no? Ese pastor un día me señaló con su dedo huesudo y me dijo: nunca enseñarás más la clase de la escuela dominical. Y me senté por mucho tiempo en la iglesia. Después él mismo fue el que me motivó, reconstruyó relaciones y me motivó para estudiar el seminario, porque escuchó un mensaje que yo había dado y escuchó un mensaje que dijo impactantes. No pudo haberlo escrito yo mejor ese mensaje. Impactante, estuvo muy bien, dice. Creo que necesitas ir al seminario. Y a la edad de 17 años él habló con mis padres y dijo: este muchacho tiene que estar en el seminario, véngase para acá. Y me llevó al seminario. Motivaré a los demás reconstruyendo relaciones. En el capítulo 15 del libro de los Hechos vamos a encontrar a Bernabé otra vez. Y él sigue animando a las personas. Leamos desde el versículo 36. No se pierda la lectura. Fíjese lo que dice el versículo 36. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Pablo y Bernabé se separaron. ¿Se puede imaginar usted un desacuerdo entre Bernabé y Pablo? Pues sí, tuvieron uno, y tuvieron uno muy fuerte, tanto que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos, da la gracia del Señor, al lugar donde les iba a enviar. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Por qué se pelearon? Bien, había un hombre llamado Juan Marcos, y él estuvo con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Si usted lo lee en el libro de los Hechos, en algún lugar durante ese viaje extrañó su casita, o se sintió temeroso, o extrañó a su mami, y quién sabe qué más. Pero lo cierto es que dijo: ya no quiero estar aquí, no cuenten conmigo. Cuando llegaron a Panfilia, él dijo: bueno, amigos, adiós, compañeros, me regreso a mi casa. Más tarde Bernabé y Pablo deciden volver sobre sus pasos para visitar a los hermanos que ellos habían ido en su primer viaje misionero.
como lo leímos aquí. Y Bernabé dijo, bien, voy a buscar a Juan Marcos. ¿Te fijas? El que los había abandonado. Bernabé dijo, voy a buscar a Juan Marcos. Y Pablo contestó, no vayas a buscarlo. Pero Pablo, yo creo que él sería útil. No, de ninguna manera, dijo Pablo. Pablo era un hombre muy fuerte y un hombre muy recio de carácter. Él se rindió y nos abandonó. Y aquel que abandona al Señor y su obra no puede ser digno de nosotros. Tú no puedes confiar en él. No quiero a Juan Marcos cerca de mí. Pero Bernabé insistía. Pero Pablo, mira Pablo. Escucha, y escúchame bien, Bernabé. No quiero que Juan Marcos vaya con nosotros. Y Bernabé finalmente dijo, está bien, Pablo. Yo viajaré con Juan Marcos y tú sigue tu camino y yo seguiré el mío. Y se separaron. A veces estas cosas suceden. Pero aquí yo puedo ver, y usted también puede ver, el corazón de Bernabé. Él sabía que Juan Marcos había fallado, ¿sí o no? Lo sabía muy bien. Los abandonó en el primer viaje misionero. Pero también sabía que esa falla no era final. Y él quería restaurar, ese es el quinto punto, restaurar relaciones. Una relación resquebrajada. Así que se hace cargo de Juan Marcos y continúa nutriéndole espiritualmente. Algún tiempo después, Pablo se encontraba en una sucia prisión romana. Estaba encarcelado. Lo habían aprendido. El tiempo había pasado. Y vean lo que escribió en 2 de Timoteo 4:11. Ahí lo tienen ustedes en sus hojitas. 2 Timoteo 4:11, todos juntos leamos. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Se fijan cómo restauraron las relaciones? ¡Wow! Es sorprendente esta historia. Sorprendente. ¿Qué les parece? Tráete a Marcos, porque lo necesito. Este es el mismo hombre a quien Pablo no quería saber absolutamente nada. Y ahora absolutamente quiere saber todo de él. Y está diciéndole, tráemelo porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo sucedió esto? Porque hubo un hombre llamado Bernabé que no quiso abandonar a un buen amigo, a un joven sin experiencia llamado Juan Marcos, solo porque había fallado una vez. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué hermosa historia! Hay muchas personas en las iglesias que han fallado y que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra restauración en sus relaciones. Cuando era un joven, cuando era un adulto, cuando era un niño, cuando sea que la persona haya fallado, necesitamos acordarnos de ellos y decir, necesitamos darle una segunda oportunidad. Necesitamos ir con ellos. Necesitamos restaurar las relaciones y quizás Dios haya tratado y trabajado en su vida y quizás sea la pieza que nos haga falta para que aquí la iglesia siga funcionando, para que la iglesia pueda detonar, para que la iglesia pueda funcionar, para que la iglesia siga caminando, porque quizás es la pieza del rompecabezas que nos hace falta. Tenía menos de la edad de Miguelito, creo que tenía como 7 o 8 años, cuando allá en Sonora, en la playa, es tradicional ver las palmeras con sus cocos, ¿verdad? Ahí colgando, muy ricos esos cocos. Y este que les habla se trepó a una palmera, ¿no? Me trepé para apoderarme de un coco, pero la palmera era realmente alta. Yo tenía mi brazo alrededor de una de las hojas sujetándome, mientras con el otro estaba tratando de acercarme al coco para hacerlo caer y para que se cayera y podérmelo comer. Pero de pronto la hoja de esa palmera se desprendió. El coco también se desprendió y yo también me desprendí. O sea, los tres nos desprendimos. Eso fue hace muchos años. Fue horrible. Y ahí estoy en el suelo, retorciéndome de dolor. Un primo mío estaba ahí. ¿Sabe lo que hizo mi primo? Corrió por todo el barrio diciendo, oigan, Miguelito se cayó de una palmera y se fracturó un brazo. No hizo eso. Pero le diré algo más que no hizo. No me dijo, Miguelito, eres un niño más tontito que he conocido en la vida. ¿No viste la hoja que la palmera que estaba amarilla y seca?
¿Por qué tenías que subirte a la palmera? Y tan alta la palmera. ¿Por qué no te esperaste a que los cocos cayeran? No, mi primo no me dio un sermón. Le diré algo más que mi primo no hizo. No tomó un revólver y me dio un tiro. ¡Pum, pum! Ya está. Tienes un brazo roto, al cabo. Ya no sirves para nada. No, él no hizo eso tampoco. ¿Sabe lo que mi primo sí hizo? Vino, se arrodilló junto a mí y me ayudó de una forma tan tierna y tan amorosa, gracias a Dios, y pude seguir usando mi brazo y inmediatamente me lo movió sin necesidad de ir al médico hasta el día de hoy. Hermanos, hay personas que caen y no necesitamos pregonar que cayeron en pecado, que cayeron en un descrédito, en un mal testimonio. ¿Han escuchado lo que está pasando con tal o cual persona? Me enteré de lo que está pasando. No necesita hacer nada de eso. No necesitan que les demos sermones. Alguien dijo que la iglesia es la única organización, el único ejército en el mundo que mata a sus propios heridos. Más personas como Bernabé son las que necesitamos. La Biblia dice en Gálatas 6:1, ahí lo tienen ustedes: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En el griego, la palabra restaurar es la que se utiliza para alinear y curar un hueso roto con tierno y amoroso cuidado. ¿A cuántos de ustedes les han alineado el hombro o el brazo y le han hecho y se lo han torcido? Ya estás. Esa alineación es la misma palabra que se utiliza en el original griego para la palabra restauración. Antes de finalizar, permítame decir algo más. Nuestra iglesia necesita más Bernabés. Y no es cuestión de que usted mire hacia un alrededor preguntándose, ¿cuál de las personas que me rodean pueden ser esos Bernabés potenciales? Primero, motivaré a los demás al practicar la mayordomía. Segundo, motivaré a los demás brindándoles amistad. Tercero, motivaré a los demás construyendo sociedades. Bernabé construyó 2 sociedades, 2 asociaciones, a los de Jerusalén y a los de Antioquía. Cuarto, motivaré a los demás desarrollando liderazgos. Fue por Pablo, allá donde estaba, en Tarso. Allá estaba él, miedoso, recluido porque lo iban a matar. Y allá estaba él, olvidado por todos los demás. Bernabé fue por él, lo trajo y le dijo: Pablo, ese es el ministerio que Dios quiere que hagas. Y quinto, motivaré a los demás reconstruyendo relaciones. Juan Marcos nos abandonó, no vayas por él. Y Bernabé dijo: lo siento, Pablo, pero si tú no quieres ir con él, camínale con quien tú quieras, pero yo iré con Juan Marcos e iremos hacia Chipre y anunciaremos el evangelio a todas aquellas naciones. Y así sucedió. Años después, Pablo dijo en una cárcel que estaba él sufriendo sus últimos días: tráiganme a Marcos, porque me es útil para el evangelio, me es útil para el ministerio. Bernabé fue un hombre, un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Quisiera poner su compromiso en el Señor Jesucristo y decirle: Señor, dame ese espíritu como el de Bernabé, dame esa fe como la de Bernabé, dame esa motivación y esa consolación como la de Bernabé, y que sea conocido como hombre, mujer de consolación. Si es así, póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Qué maravillosa historia, Señor, encontramos en el libro de los Hechos. Un hombre del cual leímos solamente 2 versículos al principio, que descubrimos que se llamaba José, que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, porque él demostraba ese amor, servicio, amistad con los demás hermanos y con la comunidad en el lugar donde él estaba. Padre, en este momento queremos pedirte, Señor, que que les habla en este momento, en este lugar, primeramente yo, pueda tener
este espíritu, esta fe, este compromiso, esta valentía que tuvo Bernabé para poder ministrar a otras personas. Igualmente, Señor, que mis hermanos aquí en la iglesia podamos tener esta misma visión, esta misma entrega que tuvo de parte de Bernabé para ayudar a la iglesia a crecer y a desarrollarse. Señor, la historia es asombrosa. No voy a volver a ver a Bernabé de la misma manera después de este estudio, de este mensaje del día de hoy. Se me va a quedar grabado en mi mente y en mi corazón, porque es la clase de personas que necesitamos en la iglesia para que una iglesia pueda conectar con la comunidad, para que pueda restaurar a otras personas, para que pueda motivar a otros a dar, a administrar los bienes, para que pueda suplir necesidades de otras personas, para que pueda, Señor, crear amistades y para que pueda ver a futuros líderes, animarlos y desarrollarlos, y después sentarse en la iglesia a ver cómo un joven, una señorita, como un adulto, como un niño, por medio de ese descubrimiento que Dios le permitió hacer, ahora él está disfrutando de la enseñanza bíblica o del ministerio que ha puesto en ese muchacho, en ese joven, en esa persona que han descubierto como líder. Ese es el hombre, la mujer, que necesita tener un espíritu como el que tuvo Bernabé. Ayúdanos, Señor, a ser igual. Ayúdanos a buscar, Señor, ser iguales. Si a lo mejor no me toca ser líder a mí, ayúdame a descubrir liderazgo en otras personas, en los nuevos creyentes, en la gente que no está aquí ahorita. Ayúdanos a ser más que amigos de los nuevos creyentes. Ayúdanos a ser más que hermanos de los nuevos creyentes. Ayúdanos a ver en ellos la visión que vio Bernabé para potencializar todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra iglesia. No sabemos a quién puede traer un nuevo creyente que por medio de su testimonio restaurado pueda traer a un montón de personas que como él estaban en sus delitos y en sus pecados. No sabemos, Señor, si al traer a una persona, a un nuevo creyente y animarlo a que se comprometa, pueda defender la palabra de Dios como muchos de nosotros no la defendemos hoy en día. No sabemos si al traer a una persona pueda traer a otras de la comunidad e ir a meterse adentro de la comunidad y anunciar el mensaje de la palabra de Dios como muchos quizás no lo haríamos. No sabemos qué nuevo creyente puede dar mucho más allá de lo que nosotros estamos dispuestos a dar o darnos para la obra del Señor. Padre, ayúdanos a cuidar a nuestros nuevos creyentes, a las personas que han venido a la iglesia, que están aquí, que estuvieron aquí, a ir por ellos, a amarlos verdaderamente con el espíritu que tuvo Bernabé para poderlo hacer. Te lo pedimos, Señor. Pon esa carga en nuestro corazón. Pon esa responsabilidad en nuestro corazón. Pon esa necesidad en nuestro corazón. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Que Dios les bendiga. Pasamos a lo siguiente. Amén.